donde estamos reuniendo a los gestores, líderes, dueños de empresa y generando estos espacios de colaboración. Mi nombre es Paola Perotti, soy socia consultora de Gente Smart y les voy a estar acompañando desde como anfitriona, ¿sí? Entonces, para dar inicio, sí, antes que nada, comenzar con unas pequeñas reglas de los foros, ya de los webinars, tenemos mucha experiencia, vamos ganando experiencia y entre ellos, bueno, recordarles que todos están entrando en modo silencio, ¿sí? Esto para aprovechar al máximo el sonido de los disertantes de hoy. Vamos a estar también, ustedes tienen la posibilidad de hacer todas las preguntas que quieran en el chat, porque las vamos a estar leyendo, las vamos a estar, si son muchas, seleccionando algunas, pero ojalá que las podamos atender a todas, y vamos a estar, hay un equipo, Gendry, que nos está acompañando de Gente Smart, las va a estar mirando, está muy atenta al chat, dándole la atención a cada una de sus preguntas. Entonces, otro punto a tener en cuenta es que tengan presente que estamos en nuestros hogares, así que puede haber ruido ambiente, estamos conviviendo con otros seres, así que podemos encontrarnos todos con algún sonido que no inesperado. Y también tener en cuenta que si se identifica de alguna forma la conexión, cierren sus ventanas, pongan toda su atención a este foro que va a estar buenísimo, para garantizar de esta manera que tengan mejor velocidad para ustedes la conexión. Algo también, bueno, me gustaría contarles antes de seguir con, y ahí me dan un minutito, me gustaría contarles, bueno, nosotros somos Gente Smart, y contarles de dónde salió el propósito y la idea de hacer estos foros. Y esto surge por el deseo de generar espacios de colaboración, de poder reunir a expertos y reunir a toda la comunidad, gestores, como decía recién, líderes, dueños de compañías, para poder encontrar acá y brindarles información, soluciones a lo que este momento, que es un momento que bueno, nos pide más que nunca colaboración, solidaridad, y desde ahí reunirnos en esta comunidad que somos para poder ofrecerles esas soluciones y bueno, y seguir acompañándolos también en este momento de crisis. Y alineados fuertemente con nuestro propósito que es el de transformar vidas por medio de experiencias de crecimiento. Me gustaría presentarles, y si no lo dije, lo voy a decir ahora, vamos a estar abordando un tema que es clave. Si la comunicación decimos que es clave en nuestras organizaciones, hoy más que nunca no es clave, es crítica poder tener foco en comunicación y poder tener a mano esas estrategias. Vamos a tener dos grandes expositoras. Tenemos a Karen García, ustedes seguramente la conocen, ahí está saludando desde un paraíso, desde el mar Pacífico, seguro. Y bueno, les cuento un poco, para los que no la conocen, Karen, ¿quién es? Ella es consultora de la gestión de los recursos humanos y coach internacional certificada. Cuenta con estudios y experiencia especializados en programación neurolingüística, gestión del cambio, gestión del talento, cultura organizacional, perfiles conductuales e integración de equipos, con los que ha diseñado la estrategia y facilitado la implementación de proyectos organizacionales de impacto local y regional. En más de 15 años en la gestión de los recursos humanos, ella ha estado brindando sus servicios en empresas multinacionales de diversas posiciones e industrias. Los últimos 5 años en la consultoría le ha dedicado a la asesoría de profesionales de recursos humanos, directores ejecutivos, en el desarrollo de estrategias de talento y cultura. Es una apasionada por trascender y ayudar a otros a trascender a través de procesos de consultoría y lo que ha denominado en el equipo programas de desarrollo ejecutivo, que hemos denominado. Impacta los procesos de cultura, gestión de talento, planificación estratégica y gestión del cambio, entre otros, en organizaciones de todos los tamaños. A través del alineamiento de los colaboradores con la estrategia de negocio. Gracias, Karen, por acompañarnos. Y ahora quiero pasar a nuestra siguiente expositora. Ella es Charisa Vargas. Charisa Vargas es graduada del MBA profesional de Florida State University, con más de 8 años de experiencia en comunicaciones y marketing digital. Tiene una certificación en Project Management de PMI y un diplomado en Digital Marketing de la Universidad de La Rioja.
ha trabajado en importantes empresas multinacionales como Special Olympics, Adidas, Hilti y Philips, y es reconocida por la utilización de medios digitales y soluciones integrales para influir positivamente la cultura de la empresa. Además, Charisa es coach de hábitos para mamás profesionales. Charisa, no sé si estás por aquí para saludar y que te puedan ver la audiencia. Hola, buenos días, buenos días. Ahí tenemos a Charisa, la verdad que nos espera un contenido súper rico, súper rico. Todo el contenido que van a estar presentando ambas expositoras está basado en lo que ustedes mismos nos han estado comunicando en las inscripciones y en todas las inquietudes que nos fueron compartiendo. Y para ir empezando, me gustaría compartirles primero una primera pregunta que queremos hacerles llegar a ustedes, que es: ¿cómo evalúas la gestión de la comunicación en tu empresa? Vamos a lanzar una encuesta, ¿sí? Te pido, Yendi, si la puedes poner en pantalla. Excelente, buena, muy buena. ¿Cómo evalúas la gestión en la comunicación de tu empresa? Lo que les pido, pongan clic en la sección en la que eligen y ponen enviar para que pueda llegar la votación. Algo que me gustaría decirles y recordarles es: compartan, estén atentos a compartir en el chat. Vamos a tener, la modalidad va a ser, primero va a presentar Charisa, luego Karen, y al final vamos a tener un espacio de preguntas. Así que no se guarden las preguntas, pongan todas las dudas que les van surgiendo y lo que quieren profundizar, váyanlas poniendo en el chat, que las vamos a estar tomando para después retomarla en esa instancia. ¿Tenemos los resultados, Yendri, para compartir? ¿Cómo evalúas? Bueno, acá nuestra comunidad nos está compartiendo. Tenemos un 64% que dice buena, o sea que hay mucha oportunidad de mejora todavía. Y excelente, tenemos el 8% de nuestra audiencia considera que es excelente, buenísimo. Y casi el 30% muy pobre. Bueno, la verdad que creo que vamos a tener y van a tener una oportunidad espectacular ahora con Charisa, que nos va a estar brindando cuáles son esas estrategias que tenemos que tener en cuenta para poder gestionar la comunicación en tiempos de crisis en nuestras organizaciones. Así que los dejo con Charisa. Charisa, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. Excelente, te dejo el lugar para que puedas compartir tu pantalla. Perfecto. Voy a compartir acá mi pantalla. Espero que la puedan ver. Excelente. Perfecto. Bueno, primero que todo, muy buenos días. Muchísimas gracias por la oportunidad de participar en este foro y compartir con ustedes un poco de lo que hemos ido desarrollando en los últimos años, ¿no? La comunicación realmente es algo que me apasiona y que me encanta, y pues qué bueno tener esta oportunidad de poder conversar con todos y compartir, responder sus preguntas para pues seguir en este camino que es bastante interesante. Entonces, Perdón, para mí, interrumpo, Charisa, si pueden ir ¿sí? apagando sus micrófonos para que la escuchemos lo más claro a Charisa. Muchas gracias. Gracias. Primero quería empezar, ya que estamos en esta cuarentena, en esta pandemia mundial, quería empezar con ponernos en contexto y sacar un pequeño ejemplo del caso de la vida real, ¿no? La gran diferencia que hay entre un plan de comunicaciones que se ha desarrollado, pensado en la audiencia, y de repente un plan de comunicaciones que ha sido tomado un poco más a la ligera. Estoy segura que ustedes ya conocen a estos dos personajes. Tenemos al presidente de Panamá, el señor Nito Cortizo, y tenemos a Donald Trump, presidente de los Estados Unidos. Podemos ver que más allá de los resultados de coronavirus y de cómo ha evolucionado los contagios en los diferentes países, a mí me gustaría hablar de cómo se siente la población en ambos países, ¿no? En Panamá tenemos un equipo que desde el inicio estableció una comunicación estratégica, con una cadencia, con una frecuencia muy clara desde el primer día, con una consistencia del mismo mensaje, y como resultado vemos a una población que siempre hay oportunidades para mejorar, pero que dentro de todo lo que está sucediendo está clara en qué es lo que tiene que hacer, qué no puede hacer,
cuáles son las decisiones que se tomaron, cuáles son los diferentes lineamientos, y tiene la oportunidad para hacer preguntas y para hacer un poquito el challenge a estas directrices, ¿no? Por otro lado, vemos a un país que empezó con un discurso como esto es simplemente un resfriado, es algo muy sencillo. Y un mes después estaban declarando emergencia nacional, y hoy en día pues los resultados muestran que hay mucha ansiedad, dependiendo de dónde vives, hay diferentes reacciones, hay personas que saben exactamente lo que tienen que hacer y que entienden la importancia de tomar las precauciones, y hay muchas otras personas que todavía no lo entienden. Y mucho de esto, más allá de la toma de decisiones, es porque las personas no tienen la información adecuada. Y al no tener la información adecuada, nos muestra que la comunicación es realmente clave durante una crisis. Entonces, estos dos ejemplos me gustan mucho y creo que son súper reales y súper actuales, así que lo quería poner para empezar y para mostrar lo importante que es un buen plan de comunicaciones. Y cuando hablamos de un buen plan de comunicaciones, no nos referimos solamente a cuando estamos en crisis. Realmente las comunicaciones son importantes en todo momento para una empresa de cualquier tamaño o un negocio. Tanto comunicaciones internas como comunicaciones externas, ¿no? Esto es lo que garantiza que las personas nos reconozcan como marca y que nuestros empleados también tengan ese compromiso con la marca para poder entonces entregar los resultados que estamos esperando. Entonces, antes de una crisis, yo sugeriría tres cosas importantes. Primero, tener un plan de comunicación que esté alineado con el tamaño de tu empresa o de tu negocio. Si eres una empresa de menos de 50 personas, tu plan de comunicación probablemente va a ser muy sencillo y muy directo. Si tienes una empresa de más de 1000 personas, el plan de comunicación ya tiene diferentes aristas. Pero lo importante es que exista un plan de comunicación. Dentro de ese plan de comunicación siempre tenemos las comunicaciones del día a día, pero también es importante prever las comunicaciones para una crisis. Por lo tanto, es importante establecer un comité de crisis. ¿Y qué es ese comité de crisis? Es un grupo de personas, por lo general los managers o los gerentes, los ejecutivos, que toman las decisiones en la empresa, que deciden, por ejemplo, cuándo vamos a hacer teletrabajo, cuándo vamos a volver, qué sucede si alguien, en el caso del coronavirus, es contagiado con el coronavirus, cómo lo vamos a manejar, ¿no? Es un comité donde se maneja mucha información confidencial. Pero es importante que las personas que forman parte de este comité sepan que son parte del comité antes de que llegue la crisis, ¿no? Porque esto nos va a permitir actuar conforme van sucediendo las cosas y tomar decisiones asertivas en cada momento. Para apoyar a este comité de crisis es importante establecer un comité de comunicaciones que nos va a ayudar con el cascadeo de la información y van a ser los ojos y oídos del comité de crisis. Muchas veces en las organizaciones pasa que mandamos un correo, pero el correo es una comunicación de una sola vía. O sea, yo te doy un mensaje, pero no tengo forma en saber cómo tú recibiste ese mensaje, si entendiste, si quedó alguna duda. Ese es el rol del comité de comunicaciones, que debe estar conformado por personas de diferentes áreas del negocio, diferentes niveles, diferentes responsabilidades, para poder que nos digan exactamente cómo siente la audiencia el mensaje. Y ellos, durante una crisis, juegan un papel muy importante, que es asegurarse de que los mensajes están llegando de la forma correcta y retroalimentarnos al comité de crisis de lo que está sucediendo. Entonces, para hablar un poquito más de una estrategia o de qué forma podemos manejar la comunicación en tiempos de crisis, a mí me gustaría resaltar estos puntos. Las comunicaciones en tiempos de crisis tienen que ser estratégicas, o sea, tienen que tener un propósito, ¿no? No pueden ser reactivas o impulsivas, tienen que ser inmediatas. Y esto es algo muy nuevo porque los medios digitales, las redes sociales, acaparan mucho de la información y del tiempo de nuestros empleados y de nuestros clientes. Entonces nosotros no podemos esperar mucho tiempo para reaccionar. Entonces tenemos que poder crear una estrategia rápido y poder comunicar de forma inmediata. Cada vez que vamos tomando una decisión, hacer una comunicación.
utilizando los canales adecuados, obviamente, ¿no? Tiene que ser transparente y frecuente, porque hacia allá es que nos impulsa hoy en día la comunicación, hacia la transparencia. Mientras más transparente uno es con su cliente o con su empleado, uno genera ese rapport y ese compromiso que se necesita en tiempos de crisis, ¿no? También tiene que ser humilde, mostrar si estamos teniendo alguna situación, por ejemplo, en la entrega de algún producto o algún servicio. No hay ningún problema en mostrarse humilde frente a la audiencia. Realmente eso lo que hace es que la persona se identifique mucho más y que haya un vínculo mayor entre la persona y la marca, ya sea la marca empleadora o la marca como consumible, ¿no? Tiene que tener la oportunidad de escuchar activamente. O sea, tienen que haber espacios en los que las personas puedan decir qué están pensando, qué están percibiendo, qué están sintiendo. Esto es súper importante, por eso la comunicación no puede ser solamente por correo. Tienen que haber espacios como Q&As o sesión de preguntas y respuestas, cafés virtuales y diferentes otras estrategias de comunicaciones para que las personas se desahoguen y realmente puedan conversar. Eso en el caso de la comunicación interna. Pero cuando hablamos del caso de la comunicación externa, podemos hacer, por ejemplo, lives en Instagram o de repente webinars como estos con clientes selectos para saber exactamente cómo están nuestros clientes y de qué forma los podemos ayudar. Y obviamente tiene que ser responsable porque no podemos prometer cosas que luego no podemos cumplir, tanto a nivel comunicación internas como externas. Entonces, si seguimos estos pasos, nuestra comunicación en tiempo de crisis nos va a ayudar a evitar los fake news, que hay muchísimos en una crisis, ¿no? Al evitar los fake news, vamos a disminuir la ansiedad tanto en los colaboradores como en los clientes, que hay mucha ansiedad en este momento. Entonces, mientras más frecuente y transparente es nuestra comunicación, menos ansiedad van a tener nuestros clientes y nuestros colaboradores. Vamos a poder posicionar la marca de forma positiva y tomar ventaja de la crisis, que es lo que queremos. Posicionarnos como una marca que está siendo responsable, que está actuando, que está respondiendo. Si nos quedamos en silencio y no hacemos una comunicación efectiva, nos corremos el riesgo de que nos veamos de una forma negativa y nuestra marca se vea impactada de forma negativa. Entonces, sea cual sea tu marca, este es el momento de hablar, de comunicar, de estar cerca de tu cliente, de estar cerca de tu empleado, para poder fortalecer tu marca y que siempre esté ligada a un pensamiento positivo en el manejo de la crisis. Esto también asegura la continuidad de tu negocio. Hay muchos negocios, como negocios legales, de diferentes tipos, que en este momento pues no pueden funcionar, ¿no? Pero si tú mantienes una comunicación, ya sea a través de correos, redes sociales, reuniones, vas a asegurar que luego de la crisis todavía tengas un negocio, ¿no? Y luego también nos permite reaccionar en tiempo y forma. El mantenernos comunicados nos permite tener retroalimentación de lo que está sucediendo y poder accionar. En caso, por ejemplo, de que tú ofrezcas un servicio que en este momento debas cambiarlo o hacer alguna nueva estrategia para poder presentarlo de una forma diferente, es importante que hagas un plan de comunicaciones que apoye ese cambio, porque si no, va a pasar el momento y cuando tú desees comunicar, ya va a ser un poquito tarde, ¿no? Entonces es por eso importante la inmediatez, la transparencia, la responsabilidad y tener una estrategia, ¿no? Me gustaría también hablarles un poco sobre los canales más recomendados en estos tiempos. Estamos en los medios digitales, todos vivimos con el celular en la mano, todos estamos siempre conectados. Entonces las empresas no nos podemos quedar atrás, no nos podemos confiar solamente de los correos, de los newsletters. Tenemos que también estar en ese mundo digital. Entonces, las recomendaciones que me gustaría traer el día de hoy son utilizar muchos correos masivos pero personalizados, correos que tengan tu nombre, por ejemplo, estimada Charisa, eh, estimado María, ¿no? Hay diferentes sistemas que nos permiten personalizar estos correos y son muy sencillos realmente de utilizar. WhatsApp es una herramienta muy importante, es una herramienta clave, pero tenemos que tener cuidado de no sobrecargar. ¿Por qué? Porque como al ser una herramienta personal de tu dispositivo móvil, las personas se pueden sentir invadidas, pueden sentir, wow, ahora estoy recibiendo también mensajes de mi empresa en mi celular. Entonces es importante que ese WhatsApp sea manejado de una forma bastante estratégica y con mucha transparencia, que la gente sepa cuándo van a recibir
esas comunicaciones o esas informaciones y qué tipo de información van a recibir por WhatsApp, qué tipo de información van a recibir por correo. Muy importante en las reuniones presenciales o virtuales, el espacio en que la gente pueda comunicarse de forma libre. Esto es la comunicación más poderosa, pero sabemos que en una crisis no siempre se puede dar. Pero es importante buscar el momento para hacerlo y utilizar estas reuniones para responder la mayor cantidad de preguntas a todas las personas que podamos, ¿no? Ya sean comunicaciones internas con los empleados o con clientes, de repente de nuestros clientes más importantes. La intranet, en el caso de las comunicaciones internas, también es un canal muy importante que muchas empresas lo tienen hoy en día y que permiten recibir métricas, saber cuántas personas están viendo el contenido, cuántas personas están reaccionando ante ese contenido, que eso también es muy importante, poder medir las comunicaciones, ¿no? Otra herramienta muy poderosa son las redes sociales corporativas, sobre todo para las comunicaciones externas, pero también las redes sociales de nuestros ejecutivos. ¿Qué dice el gerente general de tal empresa? ¿Cómo está haciendo teletrabajo el gerente de recursos humanos de tal otra empresa? LinkedIn nos brinda la oportunidad de poder realmente estar cerca de la persona y ser mucho más transparente. Y bueno, también tenemos los medios tradicionales, la radio, la televisión, el periódico, que lo podemos utilizar dependiendo del tipo de negocio, del tipo de comunicaciones, ¿no? Entonces, estos son como los medios estándares que tenemos para un plan de comunicaciones. Hay muchos más. Lo que depende en cada uno de estos medios es el contenido que vamos a utilizar. Información confidencial siempre debe ir por correo. WhatsApp es simplemente un apoyo. Perdón. Las reuniones presenciales son para hacer preguntas y respuestas, y luego mandamos un correo que nos pueda entonces apoyar en lo que se habló durante la reunión, ¿no? Y pues por último quisiera dejarles un pequeño quote o una pequeña frase que he estado utilizando bastante últimamente, y es pues la invitación a que desarrollemos una estrategia de comunicaciones integral, que saque lo mejor de una crisis mundial. Esta es la oportunidad que tenemos todos para reinventarnos como marca empleadora, como marca de servicios consumibles o de productos. Esta es la oportunidad de que nuestras comunicaciones muestren realmente los valores de la empresa, cuál es la estrategia de la empresa, el objetivo, la visión, y posicionarnos hacia algo mucho mayor, mucho más grande, ¿no? En los años que tengo de experiencia, tanto como coaching de hábitos, que es básicamente cambiar la rutina de las personas, y en comunicaciones, las crisis juegan un papel muy importante en la vida de la gente, ¿no? Y una comunicación efectiva asegura que podamos sacar mayor ventaja de esto. Así que les dejo pues mi email, mis redes sociales, mi página web, para que por favor me contacten si tienen alguna duda de cómo manejar algún tipo de comunicación en específico, pues estoy siempre a la orden, dispuesta a ayudar y a aportar valor en su empresa o en su idea de negocio o de repente en su emprendimiento, porque esta es la gran diferencia entre pasar por una crisis o que la crisis pase sobre uno, ¿no? Así que pues esta es mi presentación para el día de hoy, espero que les haya gustado y espero que tengamos un buen diálogo en la siguiente sesión de preguntas y respuestas. Charisa, muchas gracias. Estoy segura que bueno, hubo mucha información valiosa y de hecho sí les pido continuar compartiendo preguntas por el chat, porque la idea es poder profundizar en todo este contenido que nos compartió Charisa y que ahora también nos va a estar compartiendo en breve Karen. Antes de empezar me gustaría hacerles una pregunta, que la vamos a hacer en modo de encuesta, que es si tienen en su empresa un plan de comunicación para estos momentos, para esta crisis específica del COVID. Yo le voy a pedir ahí a Yendri, por favor, que nos compartas esa encuesta en la pantalla. Y le ponen, seleccionan la opción, si no, no sé, y ponen enviar. Y mientras tanto, los que ya vayan teniendo algunas preguntas para compartirles a Charisa, lo pueden ir haciendo en el chat para que las vayamos leyendo nosotros. Entonces, lo que vamos a estar, y ahora Karen nos va a acompañar a cómo llevar
esto a la acción también, toda esta estrategia que nos estuvo compartiendo Charisa, cómo, desde el punto de vista táctico, cómo hacemos para tener ese plan y para llevarlo concretamente al día a día. Y ya nos está compartiendo Karen. Yendri, tenemos las respuestas para que nos compartas, por favor, en pantalla, hasta donde hayamos llegado. El 50% tiene un plan. Digamos que el 40%, y está bastante, digamos, distribuido, podemos decir que la mitad tiene, la mitad no, y algunos que no saben. Bueno, ahora creo que no tengo dudas que lo que viene ahora de la mano de Karen les va a aportar mucho valor a los planes que ya puedan tener, y a los que no tienen, bueno, una herramienta súper valiosa. Karen, estamos en tus manos. Gracias, gracias. Aquí estaba cerrando la puerta porque había intrusos que querían entrar. Estoy luchando con el ruido ambiental entre que acaba de llegar mi esposo con las compras en su hora, internet que se cayó en un momento y entré en pánico. O sea, cualquier cosa puede pasar en estos momentos, chicos. Mundo real, mundo real. Es el mundo real, el mundo virtual también, de las cosas que pasan. Bueno, nada, encantada de estar con ustedes. De lo que dijo Charisa, hay elementos muy claves que son los que llevamos a la acción en los diferentes intervenciones que hacemos, por ejemplo, con las organizaciones, y hoy le traemos un plan de comunicación que hicimos recientemente para una organización. No voy a develar ni la industria ni el nombre, obviamente, por obvias razones, para respetar su confidencialidad, y también hicimos algunos cambios también para no hacer tan obvio de quién se trataba, pero que les trajimos un plan de comunicación para efectos de una suspensión laboral, una suspensión de contrato como legalmente se llama, y lo que viene, o lo que buscaba este plan, era promover la comunicación de la situación, pero más allá de eso, era promover que los colaboradores se sintiesen cuidados, que se sintiesen que la organización nos estaba acompañando en este momento difícil, y que entendiesen por qué se estaba tomando la decisión. Que de alguna manera también este plan lo que nos solicitaron es que integrara o que viniera también a integrar a los colaboradores en este momento en el que están, si bien en suspensión laboral, pero que no se sintieran que están desamparados o que la empresa los olvidó y que están aparte, sino mantener durante el tiempo que dure la suspensión, pues esa integración de equipo y el compromiso de la gente también con la organización de ahora y con la organización que va a ser después. No sabemos cuándo va a terminar la cuarentena, pero seguramente va a terminar. Entonces hay un camino también por recorrer allí, y eso es parte de las solicitudes que nos hicieron. Si bien este es un plan que viene a atender una situación específica de la suspensión de contrato, igualmente puede ser aplicable para otras situaciones de la organización, inclusive quienes no están pasando por esa situación, quienes han continuado sus labores, aunque reducidas, o quienes están pasando por reducción de jornada laboral. Es súper aplicable para ustedes también este plan, si están en esas situaciones. Entonces lo que hicimos fue dividir el plan en dos momentos importantes. Uno era el día D, que es el día que hemos denominado como el día de la comunicación de la suspensión laboral, de la decisión de la empresa de hacer esa suspensión de contrato. Y algo importante que hicimos es dividir las audiencias, porque el mensaje que le das a los líderes no es el mismo mensaje que le vas a dar a los colaboradores. Requieres de los líderes un apoyo diferente, un rol diferente, inclusive hasta protagónico dentro de esta comunicación. También diferenciamos las audiencias en términos de las personas que se mantenían en la empresa, que no estaban o entraban dentro de la suspensión de contrato, y los que sí en efecto estaban impactados directamente por el contrato la suspensión de contrato. Entonces, a ver si quito la camarita por aquí. Definimos objetivos específicos para cada una de estas audiencias, mensajes claves que íbamos a, aquí creo que no se ve toda la pantalla aquí, mensajes claves que íbamos a transmitir en este día de, como comentaba, es el día de la comunicación como tal,
para no perdernos y saber que, por ejemplo, para los líderes íbamos a pedirles, no solamente, o íbamos a hablarles no solamente de lo que estaba pasando, por qué estaba pasando, su impacto personal, pero también el impacto que tenía hacia su equipo. Como cuándo, qué detalles, o sea, más los detalles como logísticos, presentarles cuál era el plan de acción de la empresa desde el punto de vista estratégico, comercial, negocio, y el plan de acción de comunicación también, y cuál era su rol en el proceso, cómo ellos tenían que prepararse también, y ahí poder pedirles pues también la milla extra y súper extra, porque ellos mismos estaban, algunos, no todos, pasando por una situación de suspensión laboral ellos mismos, entonces es como sacar esa fortaleza para ellos también poder ser parte de la comunicación al resto del equipo. Entonces, acá van a haber acciones que tienen que ver directamente con comunicación, pero también van a tener unas aristas, o no sé cómo llamarles, pero sí como algunas intervenciones desde gestión del cambio, que al final del día se habla muchísimo. De hecho, el puesto de Charissa en la organización para la que trabaja es Change and Communications Manager, gerente de cambio y de comunicación. Entonces, van muy de la mano. Entonces, lo que hicimos con este grupo de líderes fue hacer, en efecto, ellos ya estaban trabajando teletrabajo, así que se hizo una reunión virtual con el comité directivo. Esta fue liderada por el gerente general. Luego hubo reuniones uno a uno con recursos humanos, y luego entonces hubo un entrenamiento para ellos, para cómo hacer esa comunicación hacia sus equipos de trabajo. Cómo hacer cómo mantener los mismos mensajes claves, eso es súper importante, siempre mantenerlos, que los líderes tengan siempre los mismos mensajes claves, o cada uno lo dirá a su estilo, pero que mantengan una uniformidad en lo que se va transmitiendo. Luego, esa fue como la primera parte o la primera audiencia cubierta, y luego entonces fue en cascada hacia las personas que estaban en suspensión laboral, que fueron los primeros en los que se les comunicó, luego de los gerentes, y luego al staff que permanecía activo, que son los que no, o sea, permanecían en la organización. Aquí hubo dos temas. Con la gente que estaba en suspensión laboral, se hicieron reuniones de uno a uno con el líder, y luego se hizo una reunión virtual liderada por el gerente general para todo el equipo, o sea, todo el equipo de staff, y que acompañado de su comité directivo. Acá el rol del gerente general y el comité directivo es fundamental, y fue de hecho la clave, porque así se veía ese equipo fortalecido en ese momento tan crítico para la organización. Entonces, y luego hubo reuniones de líderes con sus equipos de trabajo, ya esto era más como nivel departamental o por gerente, digamos, para abordar las dudas que en este foro más grande de donde estaba el gerente general no se atrevieron a abordar, o dudas que quizás generaron después. Un tema importante en la comunicación, o cualquier esfuerzo o estrategia de comunicación, es evaluar los resultados de esa comunicación. En ese sentido, que hicimos fue desde inicio, inclusive desde antes de lanzar cualquier cosa, comenzamos y dijimos qué es lo que queremos sacar de acá, y basado en esos objetivos, entonces definimos cuáles eran los criterios de evaluación. En este momento del día de la evaluación, o como queríamos evaluar esto, lo que queríamos llevarnos era si el mensaje fue claro y si hubo esta percepción de cuidado de los colaboradores, de que se sintiesen apoyados, cuidados por parte de su organización. Obviamente, pues, las personas que lo lideran. Entonces, esto fue lo que pasó en ese primer día de allí para la evaluación. Lo que hicimos eran spot checks, que era, tomamos muestras de entre la audiencia. Algunas personas fueron seleccionadas estratégicamente para hacerle algunas preguntas específicas sobre la claridad y sobre si se sintió ese cuidado o no. Entonces, ya pasando después de ese día, entonces estamos en el proceso de la implementación de otra fase, que es la fase que hemos llamado el primer mes. Usualmente un plan de comunicación tiene mucho más
largo alcance, pero obviamente como estamos en una situación de día a día, de semana a semana, quisimos plantearla para un mes y luego ya en la medida de que vaya pasando el tiempo, vamos planificando las semanas siguientes. Entonces, aquí les estoy mostrando lo que hicimos para el primer mes. Voy a explicar rápidamente, por aquello que no nos coma el tiempo, las cosas, pero por ahí podemos ahondar también en Tenés todavía, Karen, como unos 3 minutitos tenés para poder entrar. Perfecto, perfecto. Ahí le pongo turbo. Entonces, igual, definimos los mensajes claves, que en este caso era mandar updates semanales. Una de las cosas que mencionó Charisa era que tuviésemos momentos fijos. En tal crisis es importante mantener como la frecuencia, que fuera, por ejemplo, en este caso, todos los martes van a recibir información por, en este caso, email y WhatsApp sobre updates de notificaciones de la organización, resumen de noticias del gobierno para entendimiento de todos, recomendaciones y demás. Entonces, todos los martes está pasando esto. Hay diferenciación entre los mensajes que van para la gerencia general, el comité directivo y el resto del staff. Por eso está dividido así como en dos. Hacemos inventarios emocionales, que no es más que la llamada del gerente general a sus líderes para saber cómo están, cómo les va, cómo se están sintiendo. E igual esos mismos líderes también lo hacen con su personal de staff, llamadas 1 a 1. Sí, sí toma tiempo, sí, no es fácil y sí requiere mucha estabilidad emocional de parte de los líderes, pero es hoy día donde se necesita más que nada su rol de liderazgo en esta situación. Entonces, esto con inventarios emocionales, ellos están dando herramientas para liderazgo, herramientas para el staff, desde webinars para liderazgo del cambio, comunicación, autoconocimiento, cómo usar ese autoconocimiento en este momento difícil, esos temperamentos, esas fortalezas, esas debilidades, cómo me están afectando. Y asimismo también para el staff están dando también herramientas de gestión de las finanzas, manejo emocional y demás. Que además tienen asistencia emocional disponible a través de para toda la organización, que es más un tema de, tienen psicólogos y tienen coaches contratados que para las personas que lo requieran y lo soliciten, pues lo tienen allí disponible on demand. Tenemos foros de líderes, por ejemplo, que son ya reuniones donde se centran todos los líderes, como para ver también nuevamente inventario emocional, pero entre todos como equipo, feedback, ver estrategia, futuro y demás. Tenemos cafés virtuales que son más dirigidos para la audiencia del staff, en donde ahí sí se separan entre la audiencia de los que están activos y los que no lo están, porque son diferentes las emociones, entonces no hay que mezclarlas. Y se hacen pues estos cafés virtuales que son más que nada como para fortalecer esa unión de equipo, que luego se ve reforzada en los Coffee and Connects de final de mes, donde se celebran los cumpleaños, hay foros abiertos que lidera el gerente general como para preguntas-respuestas, y obviamente pues a los anuncios organizacionales como tal, ¿no? Acá están las evaluaciones que hemos implementado para esta fase. Y también tenemos en el pipeline, en la programación, otras acciones que se van a estar implementando, como por ejemplo una mini encuesta de clima organizacional, que suena un poco raro, como cómo vamos a hacer una encuesta de clima, ahorita es cuando más se necesita de hecho. En este caso es una encuesta de clima obviamente hecha a la medida, más atinada a lo que, no es las preguntas regulares que siempre hace, sino más atinado a lo que necesitamos saber, y es para tener esa información del equipo, tener ese feedback, no solamente dar la organización, sino que tener los canales de comunicación para que los empleados cuenten cómo se están sintiendo con referente a diferentes cosas, herramientas de trabajo, respeto del tiempo, whatever. Entonces, se está haciendo, o se va a hacer esta mini encuesta de clima organizacional que le da entonces a recursos humanos un insumo importante para poder activar lo que necesite activar posteriormente. Hay temas de la cultura en memes, que es para reforzar la cultura organizacional, es una actividad bien chévere. Entrevista a los líderes también para darles visibilidad, para darle confianza a la organización. Hay un tema amigo secreto virtual para generar integración entre los equipos, y hay un Meet Your Team también por allí programado. Entonces, todo esto, como les decía, ataca comunicación, todas vienen a ser herramientas de comunicación que permiten enviar información desde la organización hacia los colaboradores y viceversa.
pero que Karen, también tienen súper. componentes de gestión del cambio. Me encanta Karen lo que estás compartiendo porque nos está aterrizando todo lo que Yarisa nos estuvo presentando en la primera etapa y fíjense la cantidad de acciones que podemos ir teniendo divididas por público, líderes, personas que continúan trabajando, personas que tienen su contrato suspendido. Creo que, bueno, acá tenemos mucha información. Les agradezco a ambas, a Charisa y a Karen, porque creo que han sido una dupla fantástica, la visión estratégica con la táctica, y ahora lo que nos gustaría es comenzar a dar lugar, tenemos una encuesta más, pero la vamos a dejar como para hacia el final, empezar a dar lugar a las preguntas que hemos estado recibiendo de la audiencia, y yo acá tengo algunas que ya Gendry nos ha estado pasando. La primera pregunta, Charisa, es ¿cuál es la mejor estrategia para responder a una fake news circulando entre los colaboradores de una organización? Nos pregunta Diego. Claro, Diego, excelente pregunta. La verdad es que eso pasa muchísimo y tenemos que tener obviamente una estrategia. Lo más importante yo creo que es actuar rápidamente. Apenas que se empieza a dar una noticia que no es real, hay que tomar acciones. Hay diferentes formas dependiendo de la magnitud de este fake news, ¿no? Una de las formas pueden ser pequeñas reuniones por equipo, en la que el gerente de cada equipo hable directamente de la situación, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que alguien diga, en la empresa alguien tenía coronavirus y todos ahora estamos infectados, entre la gente en pánico. Ok, cada equipo se va a reunir con sus gerentes para poder dar la información correcta y ver cómo las personas realmente reaccionan ante esta comunicación. Es importante entonces poder empoderar a los gerentes para que tengan la información correcta de antemano. Si es de repente una noticia que quizás tiene un impacto menor en la ansiedad, en el clima de la organización en ese momento, puede ser comunicado a través de correos, puede ser comunicado a través de una llamada virtual en la que todo el mundo se conecte y entonces el gerente general o el gerente de recursos humanos pues dé la información correcta, ¿no? Pero sí es importante la inmediatez y la claridad y atacar puntualmente la situación. Decir, esto es lo que se está diciendo y esto no es correcto, esta es la información correcta, ¿no? Ser muy transparente. Muchas gracias, Charisa. Bueno, continúo con otra pregunta. Esta pregunta, Karen, para vos, pregunta Gina, ¿cómo se adhiere y compromete a los líderes a una decisión de empresa en la que no están de acuerdo, pues afectan a su personal? Vos nos compartías todas estas acciones con los líderes. Entonces, ¿cómo lograr esa adhesión y compromiso de los líderes? Mira, aquí te voy a decir, no hay una vía fácil para esto. Con algunos lo vas a lograr más que con otros, porque va a depender mucho de la apertura de la persona, pero primero es entender que que la persona puede tener esa adversión a la decisión porque tiene miedo, porque sus propias emociones están jugando, digamos, en este caso, en desfavor. Entonces toca tratar muy cuidadosamente a estas personas y recomendaría en ese caso hacer las sesiones 1 a 1 del gerente general explicando desde el por qué. Ojo, hay gerentes generales y hay gerentes generales. O sea, hay gerentes generales con la capacidad de enganche, con la capacidad de conexión con la gente, y hay gerentes generales que no. Entonces, si no es tu caso, te diría a ir tú como recursos humanos, quizás si estás en ese rol, o alguien influenciador, que pueda abordar este tema desde el punto de vista más emocional para poder bajarle esa emocionalidad a la persona y poder explicarle por qué se está llevando a cabo esa decisión y cómo la organización está allí para apoyarle. Entonces te diría, herramienta, sesiones 1 a 1, entender antes de llegar inclusive a esa reunión que la persona está pasando por su propio proceso emocional y que no lo está haciendo, esa detracción al mensaje o a la decisión, no lo está haciendo por mala intención, sino porque tiene miedo. Entonces ya cuando uno entra a esa sesión con ese entendimiento es un tema diferente. Entrar en empatía también mucho en esa sesión es importante. Y nada, es como mantenerse siempre cerca de esa persona. Si no está preparado inclusive para después comunicar al equipo, entonces acompañarlo. No dejarlo solo.
Súper, Karen, muy valioso todo el apoyo ahí para ese líder que no es que está oponiéndose por oponer, sino que le está pasando algo con esto. Buenísimo. Ahora tenemos una pregunta del público para vos, Charisa, que de hecho son dos en una. Tenemos a Aleska preguntando si la comunicación debe ser inmediata, ¿cómo es la mejor manera de coordinar un comité de comunicaciones? Y se une con una pregunta similar o un poco diferente, pero complementa, de Juan, que dice, ¿qué variables tendríamos que tener en cuenta para la selección de los participantes encargados que van a crear este equipo de crisis de comunicación? Excelentes preguntas, excelentes. Realmente, como les comentaba, el comité de crisis y el comité de comunicaciones idealmente deben estar ya conformados anteriormente. Cuando digo ya conformados es que por lo menos el comité de crisis debieron haber tenido una reunión previa, que se les avisara, eres parte del comité de crisis, esto es lo que se espera de ti, si sucede este tipo de crisis, de esta forma vamos a reaccionar. Así la persona ya tiene un contexto de cosas que puedan suceder. Por ejemplo, si en Panamá ahorita estamos con el tema de coronavirus, pero puede ser que haya una huelga, ¿cómo va a reaccionar la empresa ante esa huelga? ¿Qué decisión vamos a tomar? Entonces se trabaja con diferentes escenarios que podrían suceder antes de que sucedan, para que ese comité ya tenga una perspectiva más o menos de cómo vamos a funcionar, ¿no? Si eso no se ha dado, es importante que lo más pronto posible se dé esa conversación, que saquen a las personas, se, se haga un pequeño entrenamiento sobre el manejo de la crisis y se hable puntualmente de cuál va a ser la estrategia de la empresa. Es importante que este comité de crisis se reúna todos los días durante una crisis. Pueden ser reuniones de media hora o reuniones de una hora, generalmente muy temprano en la mañana, para poder estar todos alineados de qué es lo que va a suceder. En ocasiones me ha tocado manejar también crisis en las que nos reuníamos 2 veces al día, una para tomar decisiones, otra para evaluar las decisiones de ese día, ¿no? Como estamos hablando actualmente de una pandemia que no sabemos hasta cuándo va a durar, muchas de las decisiones se toman un día y se mantienen a lo largo del tiempo, entonces solamente necesitamos una sola reunión, ¿no? Eso es por parte del comité de crisis. El comité de comunicaciones tiene que estar conformado por personas que puedan influir en sus equipos. Siempre vemos a alguien que de repente es un líder, que es positivo ante el cambio, que reacciona, que adopta las medidas, es uno de esos early adopters. Por ejemplo, lanzaron un programa, fue el primero que abrió el programa, siempre tienen esa actitud, esa es la gente que necesitamos, ¿no? Y al igual que la reunión del comité de crisis, hay que tener una reunión con el comité de comunicaciones y explicarles exactamente qué se necesita, qué estamos esperando y mantener esa constancia también de reunirse. Quizás con el comité de comunicaciones, como no son tomadores de decisiones, reunirse todos los días puede ser mucho, ¿no? Pero al menos 2 veces a la semana, el lunes y el viernes, o el martes y el jueves, dependiendo de cómo lo va a manejar la empresa, ¿no? Pero la comunicación con ellos también tiene que ser frecuente y cercana para asegurarnos que tengan las herramientas para responder cuando sus equipos les pregunten, ¿sabes cuándo vamos a volver a la oficina? La persona tiene que tener una respuesta, ¿no? Entonces nosotros le tenemos que dar esas herramientas de la mejor forma y empoderarlos para que ellos también puedan responder. Larisa, muchas gracias por esas aclaraciones. Karen, una pregunta para vos. Nos estuviste compartiendo muchas acciones para que podemos incluir en un plan y acá nos piden ejemplos y aclarar un poco más de qué se trata la actividad de Meet Your Team. Si pudieses compartir ejemplos. Ok, Meet Your Team, y bueno, Charisa la conoce muy bien, porque viene de una empresa que se llama Hilti, con la que trabajamos mucho tiempo en temas de gestión del cambio. Meet Your Team es una actividad en la que se aprovecha y se hace como si fuera un álbum de fotografías. Entonces, por ejemplo, aparece la foto de Carolina en un slide de PowerPoint y se pone las características de Carolina, qué hace, qué posición ocupa, cuál es su rol en la organización, si ha participado en comités, pero más allá de eso, que es la parte, digamos, más dura, es qué le gusta a Carolina, si le gusta el postre de chocolate, si le gusta las frutas, cuáles son sus hobbies, algo que nadie sepa. Es como algo entre lo laboral y lo personal que te permite conocer a tu equipo de trabajo. Entonces, este es
perfecto momento. Es una actividad que pueden hacer siempre, pero en este momento inclusive ayuda muchísimo el tema de integración y conocimiento, conexión con gente que a lo mejor no tenía la idea de que le gustaba la cocina tanto como a mí, por ejemplo. Entonces, no es mi caso, no me gusta la cocina, pero genera esa conexión, esa interacción en un momento en donde estamos todos físicamente separados. Ese es mi Your Team. Súper, Karen, gracias. Sí, que ahí, muy potente el Team siempre. A ver, y acá tenemos una pregunta, Charissa, para vos, que va orientado a la comunicación con clientes específicamente. Estuvimos hablando mucho de la comunicación a lo interno, entonces esta pregunta tiene que ver con, durante la crisis, ¿cómo me puedo comunicar con mis clientes sin que eso resulte invasivo? Claro que sí, esta es una muy buena pregunta también. Realmente, durante una crisis, todas las personas, clientes y empleados, recibimos información por todos lados. Hay como un pequeño bombardeo. Entonces, tenemos que ser muy puntuales a la manera de comunicarnos con nuestros clientes. Hoy en día, una de las mejores herramientas para comunicarnos con los clientes son los correos masivos personalizados. Hay diferentes herramientas como MailChimp o, bueno, Map, otras herramientas más técnicas, donde vas a poder hacer que el correo tenga el nombre de la persona, segmentar la audiencia, si compró hace un mes o compró hace 2 meses, vas a poder realmente segmentar tu audiencia para llevar la información correcta. Pero debes siempre procurar tratar de que si es por correo, no reciban más de 1, máximo 2 correos de tu parte a la semana. Porque si no, vamos a causar el efecto contrario, que la gente no quiera recibir nada, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado. Si utilizamos WhatsApp, es lo mismo, es súper personal, así que debemos tratar de que sea una comunicación de repente al inicio de la semana y al final de la semana. Y en cuanto al contenido, importante siempre preocuparse por el cliente, ¿no? No solamente hablar de mis productos, de mi situación como empresa, sino darle tips de repente al cliente de cómo afrontar la crisis desde un ángulo positivo, darle herramientas al cliente que no sienta que solamente le quiero vender, sino que yo te estoy acompañando en esta crisis, yo estoy contigo, estoy a tu lado, te estoy apoyando. Eso va a hacer que tu marca se vea mucho más cercana, mucho más humana y haya un vínculo mayor cuando toda esta crisis pase. Excelente, Charissa, cómo estar presente y acompañar a nuestros clientes. Buenísimo. Karen, tenemos otra pregunta para vos. Estuviste hablando específicamente de cómo medir y evaluar esa comunicación, ¿no? Dentro de todas las acciones y medidas que se están tomando. Entonces, ¿podrías profundizar un poquito más en cómo realizar esa medición? Sí, primero es ver cuáles son tus objetivos de comunicación, qué es lo que quieres lograr con esa comunicación y en base a eso entonces establecer qué indicador. Esto es algo que usualmente solemos enviar, solemos hacer como una estrategia de comunicación desde lo que sabemos, desde lo que conocemos, pero se nos olvida en las organizaciones hacer esta evaluación de si eso realmente funcionó o no. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la fase, les mostré un plan en 2 fases, en la última fase, ya los indicadores son más inclusive, más en términos de es útil lo que te estoy enviando, es oportuno, tiene la frecuencia correcta, tiene utilidad, por ejemplo, las herramientas que te estoy suministrando en términos de los webinars o no. Va a depender, claro, de lo que vayas haciendo, pero esencial es ir midiendo si ese plan de comunicación está teniendo la efectividad que estás buscando, porque si no al final del día estás pedaleando y trabajando y gastando muchísimo esfuerzo en algo que no está teniendo el impacto que quieres. Entonces, apenas estableces tus objetivos, establece también cuál va a ser esa medición para saber si lo estás cumpliendo o no. De lo contrario, puedes estar cayendo en esto que te decía de gastar esfuerzo, energía, en algo que no. En cambio, si te está dando los resultados, también es como mostrar esos resultados de que cómo está funcionando el plan y demás, y qué cosas debes seguir haciendo y que están teniendo el mayor impacto en la gente. Excelente, Karen, gracias. Aprovecho que te tengo todavía acá para hacerte una pregunta que acabo de ver en el chat que pregunta Jacinta. ¿Por qué hay 2 tipos de comunicaciones en crisis? Hay una para el top gerencial y para el resto. Algo estuviste hablando, pero creo que podrías como traernos un poco más. Sí, en este caso nosotros
crisis o no crisis, en términos generales, siempre hay que dividir las audiencias. No es lo mismo, no es el mismo lenguaje, no es la misma profundidad inclusive de información que le vas a dar a un gerente general, que puede estar más cercano a los temas financieros, a los temas operacionales, a los temas de venta, estrategias y demás, que a una persona que está más en el campo de batalla, llamémosle, por ejemplo, un analista, un auxiliar, un operador. No es el mismo nivel de profundidad de información sí, nivel de profundidad y el tipo de información también que le vas a dar. Inclusive a los líderes es importante trabajarles mucho cuál es su rol en todo este tema, porque ellos tienen un rol importante que no tienen los demás que no tienen personas a su cargo. Entonces a ellos hay que hablarles de ese rol, hay que decirles específicamente lo que se necesita de ellos y también apoyarlos para que eso se dé. Por eso es que hay una división, porque no le voy a pedir lo mismo a los líderes que le voy a pedir, por ejemplo, al resto del staff. Súper, Karen, muchas gracias. Charisa, una pregunta para vos. Acá justo veo que Carlos acaba de escribir una pregunta que voy a traerla. Los clientes deben estar, que tiene que ver con lo que hablabas anteriormente, los clientes deben estar saturados con información de todas las empresas tratando de mantener las ventas. ¿Tienes ideas innovadoras para abordar esta comunicación? Claro, para clientes actualmente tenemos las redes sociales, pues que son muy buenas. Entonces, dependiendo del tipo de negocio o de rubro donde te manejes, yo creo que te podría dar algunas sugerencias. Primero, por ejemplo, hacer lives o Instagram Live o Facebook Live, para tener comunicaciones breves, sencillas, divertidas, que no hablen específicamente de que tienes una promoción o de que tienes una oferta, sino de cómo pueden utilizar sus productos en el día a día. Vamos a suponer que tú ofreces el servicio legal. Entonces puedes hablar de lo importante que es este servicio en tu día a día, si vas a firmar un contrato, aportándoles valor, pero no precisamente vendiéndoles, ¿no? Simplemente siendo parte de su día a día. Eso es, por ejemplo, en redes sociales. En email, por ejemplo, que es una comunicación ya escrita, formal, también puedes compartir tips dependiendo de quiénes son tus clientes. Si eres, volviendo al tema legal, si tus clientes son empresas, entonces tips para hacer reuniones virtuales efectivas. Quizás tú no ofreces ese servicio, pero eso es lo que tu cliente necesita en este momento. Entonces, buscar exactamente quién es tu cliente y cómo yo le puedo aportar valor al cliente en este momento. También, por ejemplo, podrías hacer webinars como estos que están sucediendo, en los que muchas personas se pueden conectar y verse. Hoy en día, como estamos todos aislados, tener la oportunidad de ver a alguien que no viva contigo es como un lujo. O sea, es como, wow, hay alguien del otro lado de la computadora, ¿no? Entonces tú podrías organizar este tipo de actividades con tus clientes VIP, con las personas con las que necesitas estar cerca porque representan el ingreso más grande de tu negocio, y ofrecerles algo durante esa situación. Algo me refiero a alguna información que les puede ayudar. En el caso de que no sea servicios, sea productos, es un poquito diferente, pero siempre tratando de aportarle valor a la persona, pensando qué necesita. Excelente, gracias Charisa. Tener el foco, que es lo que necesita nuestro cliente para a partir de ahí comenzar a ajustar la comunicación. Estamos llegando hacia el final, nos quedan 2 minutos para respetar el tiempo de todos ustedes. Primero, gracias Karen, gracias Charisa por toda su generosidad y por toda la información que estuvieron compartiendo. Tenemos comentarios donde se sienten muy agradecidos por la información y que se estuvo compartiendo en el foro. Súper, ha sido de gran ayuda, excelente, estoy muy emocionada de escuchar toda la información presentada, así que bueno, y gracias a todos ustedes, los que estuvieron participando hoy, porque sus preguntas se hicieron también y le fueron dando forma a lo que fue toda este foro. Tenemos una última encuesta que nos gustaría lanzar, Yendri, te pido por favor antes de terminar, que si ya tienes un plan de comunicación para cuando salgamos de la cuarentena, porque estamos ahora hablando de la cuarentena, de este momento, pero ¿lo tenemos para después? Entonces, sí, no, ni siquiera lo había pensado. Seleccionen uno y envíenlo para poder ver las respuestas.
y vamos ahí ya en breve a tener los resultados. Les vamos avisando que ya el jueves tendremos el próximo foro, lo vamos a estar esperando, y estamos, bueno, definitivamente felices de poder acompañarlos, de poder aportar a lo que ustedes hoy están, a los desafíos que cada uno de ustedes en el rol que están enfrentando. Yendi, si tenés esos resultados para que los podamos ver. No, excelente. Y podemos decir que el 65% no, y hay un buen número que ni siquiera se había puesto a pensar en eso. Entonces, bueno, acá ya tienen un punto de partida como para comenzar a pensar en ese después, porque después el después se nos va a venir encima. Entonces, bueno, ¿cómo nos podemos adelantar ya con una visión más estratégica, con planes más concretos como los que estuvieron viendo acá? Y poder darle forma también a ese plan que viene. Van a estar recibiendo en sus correos toda esta información. Nos están compartiendo ahí la información, y entonces van a estar teniendo toda esta información en sus correos, y cualquier otra pregunta que haya quedado pendiente, les estaremos respondiendo también. Les agradezco una vez más, Karen, Charisa. Karen. Sí, nada más, pues hacerles un anuncio parroquial de último momento, para los, sobre todo los que nos han acompañado de principio a fin. Estamos súper disponibles para aquellos que quieran contactarnos y establecer una sesión para ayudarles y asesorarles en el tema de plan de comunicación para algún momento que estén pasando ahorita o para futuro, para esta post-cuarentena. Entonces, con muchísimo gusto estamos a sus órdenes, sin ningún costo. Es algo que estamos haciendo para aportarles valor en este momento que todos necesitamos eso, y que sabemos no todo el mundo tenemos el expertise para abordar este tema. Así que, con gusto, una sesión de 1 hora podemos abordar cuáles son sus necesidades específicas y establecer un plan similar a lo que vieron en pantalla. Excelente, gracias Karen. Acá todo el equipo de Gente Smart estamos disponibles para ustedes, con el deseo de seguir acompañándolos y seguir generando estos espacios y de aportar valor para ustedes. Así que no me quedo hasta acá, estamos ahí 1 minuto ya, así que nos vamos despidiendo y nos vemos en el próximo foro. Les va a estar llegando por correo toda la información. Nos vemos. Gracias Charisa, gracias Karen, gracias a todos ustedes. Gracias, hasta luego. Adiós, chao Carolina, un gusto, Rebeca, Wilmer. Nos vemos pronto. Ya piden los anteriores. Las grabaciones anteriores. Ahí tenemos. Gracias por compartir con nosotros. Sí, Carolina, ahí te contactamos. Escribinos. Stephanie, Karen, Oldri, gracias por acompañarnos. Jackie también. Nos vemos en el próximo.
Jackie, ¿sos la Jackie que creo que sos? Ah, se fue. No sé, pero ya la quité. Ah, yo viste ahí. Yo las fui sacando porque si no, no se van. Sí, no, sí, bueno, yo pensé que estaban yendo por motu propio, pero bueno, ¿cómo estás, Karen? Buenísimo. Espérate un momentito que estamos todavía grabando.